Les dije la vez pasada que vamos a culminar el capítulo 10 de Mateo. La semana pasada estuvimos predicando la primera parte. Esta semana vamos a predicar la segunda parte del texto de Mateo. Y quiero arrancar tratando de hacer como una contextualización, porque al preparar este texto, para ser muy honesto con ustedes, estaba luchando mucho con un texto tan duro, y la verdad que parece también un poco como muy lejano a nuestra experiencia como colombiana y actual, porque vamos a ver un texto que tiene mucha persecución, mucho sufrimiento, uno de esos textos que uno no quiere escuchar. Pero en medio de la meditación de la palabra orando, una de las preguntas que yo me hacía es como, ¿cómo animar a la iglesia y cómo animar nuestro entorno a caminar un llamado tan poco llamativo? ¿Cierto? Porque claro, todos entendemos la misión del Señor, pero lo que vamos a escuchar hoy no es para nada llamativo. Así que ¿por qué estaría uno dispuesto, como literalmente dice el texto, a perder la vida por el Señor? Por el Señor. No sé si ustedes, si pronto nos estás visitando o estás dando tus primeros pasos en la fe, yo quisiera ayudarte a resumirte un poquitico la enseñanza de las Escrituras. Ese resumen lo hace Jesús en el mismo Evangelio de Mateo. La vida cristiana básicamente se compone de dos cosas, ¿cierto? Y eso es lo que uno anota en este momento. Dos cositas muy sencillas. Si tú quieres entender de qué se trata el cristianismo, de qué se trata la fe, de qué se trata toda la iglesia, ¿sí? De qué se trata todo esto que estamos haciendo, Jesús lo resumió en dos cosas que se han conocido como el gran mandamiento y la gran comisión, ¿sí? Mateo 22:37 resume el gran mandamiento así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, lo primero, de lo que se trata el cristianismo, es de amar a Dios y amar al prójimo. ¿De qué se trata el cristianismo? Amar a Dios y amar al prójimo. Sencillito. El segundo es la gran comisión, que aparece en Mateo 28 y 18, cuando Jesús se refiere a sus discípulos y les dice: toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y aquí estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿De qué se trata el cristianismo? Aprender a amar profundamente a Dios con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros tenemos, y amar a nuestro prójimo. ¿Y cuál es la escala de amor que tenemos que tener por el otro? La manera en que nos amamos a nosotros mismos. Gran mandamiento. La gran comisión es: ve y haz discípulos. Ve y enséñale a otras personas cómo seguirme también a mí, cómo ser seguidores de Jesús. Así que si quieren algo sencillito del cristianismo, ama a Dios, ama a tu prójimo y haz discípulos de Jesús. De eso se trata. ¿Listo? De eso se trata, sencillo. Ahora, ¿por qué hablo del gran mandamiento y la gran comisión? Porque en últimas, la semana pasada hablamos de abrazar el llamado de Jesús y dijimos que teníamos que tener la mirada de Jesús, ver la urgencia, entender nuestro rol como colaboradores y entender que la misión es integral, que no solamente es evangelismo, sino transformación. Pero hoy, literalmente, este texto nos va a llevar a abrazar el costo del llamado. Y ahí es donde las cosas se ponen peludas, el costo del llamado de Jesús. ¿Y por qué? Porque digamos que arranco con de qué se trata realmente la fe cristiana. Es porque, mis queridos, yo siento que una de las dificultades más grandes que tenemos hoy en día es la distorsión del cristianismo moderno.
en el cual en últimas todo se trata de mí. Es bastante egocéntrico. Si ustedes lo piensan, ¿qué es lo que más les han predicado? ¿Qué es de lo que más se tratan los libros? ¿Qué es de lo que más se tratan las canciones cristianas? Sino de lo que Dios puede hacer por mí. Piénsenlo. Piensen en las canciones que más lo ponen a uno a llorar así. Y básicamente es lo que Dios puede hacer por mí. Por eso son los libros más vendidos en las estanterías de las librerías, sino en últimas todos estos que apuntan al ser, a mí. Vivimos en una cultura en donde nosotros abrazamos mucho nuestra vida y tratamos a toda costa de ganarla, ¿cierto? De ser exitosos, felices, tranquilos, prósperos, de sentir como que lo logramos. Ganar la vida es una cosa que culturalmente empujamos mucho. Pero este texto viene a decirnos todo lo contrario. Que seguir a Jesús significa aprender a perder tu vida. Así que de entrada anticipo que es algo que ninguno de nosotros quiere escuchar. Porque culturalmente estamos programados para buscar ¿qué? La felicidad. Pero aquí nos dice que el llamado de Jesús literalmente nos va a llevar a perder nuestra vida, a perder nuestra vida. Créeme que es mi oración que el Señor traiga a través de su palabra hoy una convicción más profunda de lo que significa ser cristiano, de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Porque la verdad, nosotros lo vivimos en nuestro contexto, de una manera muy cómoda, pero muy cómoda, muy cómoda. Y obviamente en medio de la persecución me di a la tarea de investigar un ministerio, estos ministerios que les animo que cuando salgan de acá los investiguen en casa. Uno se llama La Voz de los Mártires. En YouTube puedes encontrar muchos testimonios de persecución cristiana actual, ¿cierto? Actual, que de hecho se está recrudeciendo en el mundo, la persecución de los cristianos. Dicen las estadísticas que para el 2022 16 cristianos mueren cada día a causa de su fe. Pero también hay otro que se llama Puertas Abiertas, que hace un análisis bastante grande de cómo está el estado del cristianismo en el mundo. Y te vas a dar cuenta que nosotros vivimos en una subrealidad que otros hermanos no están viviendo. Y ahí es donde este texto me llevó mucho a pensar: Señor, nosotros necesitamos escuchar esto. En verdad lo necesitamos escuchar porque no nos hemos dado cuenta cuánto hemos consumido de la filosofía de nuestro entorno y cuán lejanos a veces estamos de esta idea de aprender a morir a mí mismo para vivir para ti. Quiero que el Señor nos ayude hoy. Quiero orar antes de entrar en nuestro texto. Pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su voz y a entender qué es lo que implica esto para nosotros, en nuestra cotidianidad. ¿Qué significa morir a nosotros para vivir para Él? De formas prácticas. Cierra tus ojos conmigo y oremos. Señor, necesitamos de tu Espíritu hoy, la dirección, la claridad, el discernimiento. Hoy necesitamos ser esculcados dentro de nuestro corazón y nuestros pensamientos para evaluar, en últimas, cuál es la vida y cuál es el llamado que hemos abrazado, que hemos entendido que se trata la vida. Porque lo que queremos, Señor, al venir a la iglesia y al abrir tu palabra es pedirte que por favor nos conformes más y más a tu imagen. Así que en verdad te pedimos, Señor, escudriña nuestro corazón y mira si hay en él, como oraba el salmista, si hay camino de perversidad. Líbranos de los pecados ocultos, de esos que ya están amañados, están acomodados en nuestra vida. Y haz, Señor, de nosotros y haz de esta iglesia
Una iglesia en la que se caracteriza personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que aprendemos a vivir ese estilo de vida que muere a nosotros mismos constantemente, con el propósito de vivir para ti. Purifícanos hoy, pero también levanta llamados nuevos en nuestro corazón. Oramos que el Rey de Belén sea una iglesia donde salgan más pastores, como lo que estamos viendo a través del programa de Aprendices Ministeriales. Más personas que quieren dedicar su vida, sus carreras, sus fuerzas, su juventud para servir al Señor. Más personas que quieren ir a las misiones urbanas, a las misiones transculturales. Más personas que dejan sus carreras para comenzar fundaciones, que hacen transformación social, que cambian vidas. Señor, más y más siervos tuyos, que aprenden a decirse no a sí mismos, para decirte a ti sí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es lo que pido que levantes entre nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vayan conmigo a Mateo capítulo 10 y haciendo un recuento para meternos en la segunda parte. Ustedes recuerdan que hace 8 días estuvimos hablando de si uno quiere abrazar el llamado a Jesús, necesita unos nuevos ojos, un corazón dispuesto, conectado con colaborar con Dios y en últimas entender el impacto de la misión, una misión integral. Y hoy nuestro texto comenzará con una advertencia. El tono es bastante fuerte y antes de leerlo, para que puedan entender como el cambio que hay acá, algunos comentaristas han dividido este sermón de Jesús como en 3 segmentos, porque vieron la semana pasada que había una misión como a los judíos: vayan a las ovejas perdidas de Israel, a todo el pueblo judío. Pero de aquí en adelante el tiempo verbal de nuestro texto cambia hacia el futuro y va a empezar a describir un montón de persecuciones que los van a llevar de gobernantes, que los van a azotar, un montón de cosas que estos discípulos que están escuchando a Jesús no experimentaron. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas nos dice que ellos volvieron muy contentos porque los espíritus se sometían a ellos, recuerden. Así que este texto como que cruza el tiempo, no es solamente para ese llamado, sino que empieza a describir en una segunda parte lo que vemos materializado en el libro de los Hechos. Todo lo que vamos a leer, ustedes van a empezar a asociarlo con nuestra serie de hechos que hicimos, los persiguieron y les tocó volarse y los llevaron ante reyes y gobernantes y demás cosas. Entonces, luego viene un llamado que parece que trasciende a las generaciones de la misión del Señor hasta los confines de la tierra. Así que este texto es un poco como extraño cuando uno lo lee, porque hay cosas que aplican para el llamado a los judíos, para el llamado posterior de la iglesia temprana a los gentiles y después para el llamado para la iglesia del Señor a todos los confines de la tierra. Vamos a arrancar hoy viendo el costo del llamado de Jesús. Y lo primero que arranca nuestro texto diciendo aparece en el versículo 16. La naturaleza de nuestro llamado. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Lo primero que hace Jesús en este discurso y en este sermón, que es como una arenga que está levantando entre sus discípulos antes de ser enviados. ¿Recuerdan la película de Corazón Valiente? ¿Cierto? Sí. Cuando va el hombre en el caballo, va animando a la gente y le va a decir, básicamente a todo el mundo le está diciendo: vas a morir, prepárate para dar tu vida por una causa mayor. Este discurso tiene como ese sabor de una arenga está levantando, pero honestamente es como muy poco amigable. Jesús de entrada les está diciendo la naturaleza del llamado que les está entregando. Ustedes son enviados como ovejas en medio de lobos. Y es muy curioso el cambio drástico que hace Jesús
en el uso de esa ilustración de las ovejas. Recuerdan que arriba, en el capítulo 9, nos está diciendo que los envía a esas que son como ovejas perdidas, que están descarriadas, que tienen necesidad. Y ahora, estos discípulos que han atendido su llamado y que han encontrado al buen pastor, que es Jesús, este buen pastor los está enviando a una zona de peligro. Y es muy curioso la imagen que el Señor utiliza para describir a cada uno de sus seguidores. Ovejas en medio de lobos. Para un momentico y piensa esa imagen. Ovejas en medio de lobos. Conéctate con los programas de Nat Geo de los domingos y demás. Ovejas en medio de lobos. ¿Qué se te viene a la cabeza? Sacrificio. Ahora imagínense la sensación de las ovejas cuando ven, ustedes han visto los documentales, cuando ven que los lobos empiezan a rodear. ¿Cuál es la sensación de la oveja? Terror, miedo, peligro. Lo más tremendo es, ¿qué tiene la oveja? ¿Cierto? Porque en el reino animal, cada animal como que tiene una cualidad particular para su defensa. ¿Qué tiene la oveja para defenderse? ¿Garras? ¿Velocidad? ¿Colmillos? Nada. Lo único que tiene es el pastor. Mis queridos, lo primero que Jesús le deja claro a sus discípulos es: tú quieres escuchar mi llamado, tú quieres atender mi llamado. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú te vas a sentir en la vida y te vas a sentir en el mundo como una oveja en medio de lobos. Así, indefenso, incapaz, en peligro, frágil, amenazado, perseguido. Así que, ¿qué es lo que le dice Jesús? ¿Qué es la propuesta para vivir un llamado tan indefenso? Dice el versículo 16. Ustedes necesitan dos características: ser astutos como serpientes y inocentes como palomas. Estas dos características me encanta ver la manera en que, en últimas, cuando habla de la astucia de una serpiente, el término se amplía para hablar de la reflexión, de la sagacidad, de la discreción. También denota como esa habilidad práctica y la perspicacia, inteligencia. Ustedes tienen que vivir en el mundo así, siendo inteligentes. Esta misión necesita discreción, sagacidad, inteligencia, reflexión. ¿Ustedes creen que nosotros estamos en un contexto hostil para la fe? No sé si ustedes saben que nuestra iglesia ha vivido eso durante estos 6 años. Porque nuestra estancia en Aviva fue bajo unos acuerdos muy claros. Ustedes no le pueden decir a nadie que están acá, no pueden poner en ninguna red social que están acá, no pueden hacer ningún tipo de proselitismo acá, ningún tipo de publicidad. Como muy amigable, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es una iglesia cristiana. Pero quienes han estado ahí en los ascensores han visto que no hay problema con ninguna misa, ni con el rosario en cada bloque durante todas las semanas, ni con los grupos de oración. No hay ningún problema con eso. ¿Hay hostilidad o no hay hostilidad? Hay hostilidad. Ahora, ¿cómo hemos vivido nosotros esa sagacidad? Mis queridos, vivir en la misión del Señor de poder traer a otros para que conozcan a Jesús requiere que tú seas sabio. Hablaba con alguien la semana pasada. Me llamó mucho la atención una pregunta. Me decía: pastor, estoy en un grupo donde todo el tiempo se reza el rosario. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago ahí? ¿Les denuncio eso? ¿O qué tengo que hacer? Porque todo el tiempo compartimos. A mí sí me piden hacer una oración semanal, ¿cierto? Cada semana me piden orar, pero como que ¿qué tengo que hacer? Decía: mira, la verdad, si tú te vas directamente en contra de eso,
Sencillito, se cierra la puerta. Pero puedes utilizar las oportunidades que el Señor te ha dado para predicar el Evangelio a través de la oración, de formas muy sencillas. No puedes salirte de ahí. Y creo que el mejor ejemplo lo vimos en Pablo, en Atenas, cuando ve la ciudad entregada a la idolatría y se recuerda la forma en que se acerca. Uy, yo veo que ustedes son muy religiosos, ¿cierto? Bueno, yo les vengo a hablar de ese Dios que dicen que no conocen. Hay una sagacidad con la que uno tiene que moverse en el mundo, que es la sagacidad que nos ha permitido avanzar ante la hostilidad a través de programas como Conectados, que le quitamos el título cristiano, pero le dejamos la Biblia. La gente no tiene problema con la Biblia. Así que vamos por adelante. Y una y otra vez el Señor nos ha dado esas oportunidades de seguir adelante como ovejas en medio de lobos. Pero la otra cosa que dice es que necesitamos tener esta cualidad de ser inocentes como palomas. Algunas traducciones la ponen como sencillo, pero realmente el término es ser santo, puro. Quiere decir que en la misión uno no debe estar mezclándose con el mal, que uno tiene que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de sagacidad, no hablamos de tretas y tramas y engaños para predicar el Evangelio. Mucho cuidado con eso, porque no se negocia con el mal. Es que mis intenciones son correctas, mis actitudes son correctas, mis acciones son correctas, en santidad al Señor, que honran al Señor. Nuestro texto continúa en el versículo 17, mostrándonos una advertencia muy marcada de Jesús. Y aquí quiero que vean tres cualidades particulares que Jesús les está pidiendo a sus discípulos ante un riesgo inminente que van a ver. Tres cosas. Vamos a ver la primera. Jesús pide perseverancia. Versículo 17 al 23. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernantes y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero, cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. La primera característica, ustedes ven en el texto que se repite una y otra vez, que va a haber persecución. Persecución, versículos 17, 19, 21, 23. Pero esa persecución parece como que sistematizada, y podríamos definir que hay una persecución que los discípulos de Jesús van a experimentar por parte de la religión, una persecución religiosa, una persecución familiar, porque de hecho hasta los padres entregan a sus hijos, los hijos a sus padres, hermanos a hermanos, y los entregan hasta la muerte, y una persecución social, que todo el mundo los odiará. ¿Cómo suena eso? Todo el mundo los odiará. La realidad es que vivir en esta vida, muriendo nosotros mismos para vivir para Jesús, sí implicará que experimentaremos una segregación o segmentación o separación religiosa a causa de la fuerte influencia quizás católica, ahora a veces judía, y de otras corrientes. Si vamos a ser vistos de manera negativa por otros. Implica que también vamos a experimentar cierto grado de crítica y desprecio. ¿Saben de quiénes? De los de la casa. Seguir a Jesús y vivir para Él sí va a generar oposición. Sí va a generar oposición. Y ahora, esto parece, este tema de no, que lo entregará a la muerte. Uno dice, uy, no, eso se ve como lejano. Por favor, deja de gastar tiempo en redes sociales y toma un tiempito
y mira estas páginas de los mártires, La Voz de los Mártires y de Puertas Abiertas, para que veas que eso pasa hoy. No es como que, uy, hay un caso aislado por allá. No. De hecho, te puedes suscribir y te animo en tu discipulado a que te suscribas a esos canales. Lo he encontrado sumamente precioso para mí y para mi familia, para mantenernos despiertos. Y recibir en el WhatsApp esa notificación: por favor, ora por esta familia. Esta niña acabó de recibir a Cristo y su papá le pegó y la expulsó de su casa. Esta familia acabó de recibir a Cristo y ahora toda la aldea la están persiguiendo. Hoy. Y nos pide el Señor en su palabra que oremos por los hermanos que son perseguidos en el mundo. Así que ahí les dejo tarea, ¿sí? Seguir a Jesús sí generará ese desprecio generalizado de la sociedad, tanto socialmente, laboralmente, culturalmente. Y yo creo que algunos aquí me pueden decir: pastor, pero no me parece que está como muy horrible eso, yo no me siento como tan perseguido. No sé si recuerdan, hace unas semanas les conté que nosotros en la fe tenemos unas tendencias a la hora de relacionarnos con el mundo a nuestro alrededor. Que en algunas ocasiones nosotros nos relacionamos como en términos de conquista, nosotros contra ellos, y vamos por ellos, ¿sí me entiendes? Y vamos a atacarlos, y vamos a ganarlos, y hay un evangelismo bastante agresivo. Otra posición es la posición de búnker. Entonces nos tenemos que alejar de todo lo que nos contamine. Nos metemos todos aquí junticos a vivir nuestra fe. Pero la otra, que quizás es la más común, les decía en esa predicación, es la de la asimilación. Que la iglesia se empieza a parecer tanto al mundo que no hace ninguna diferencia. Yo creo, junto con otros pastores, que muchas de las razones por las cuales nosotros no experimentamos este grado de persecución y de hostilidad es básicamente por nuestra asimilación. Nos contaba una vez Santiago Benavides, en un testimonio de esos que hacen las canciones. Decía que le dio muy duro una vez en la universidad. Cuando una amiga se le acercó, le dijo: ¿y sabes qué, Santi? A mí me encanta que tú eres un cristiano chévere. Decía: uy, un cristiano chévere, ¿cómo así? Qué bacano. ¿Y por qué? No sé, porque es que hay otros que siempre se mantienen hablando de Jesús, pero tú no. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Versículo 17. Cuídense. Ahí la astucia y la sagacidad. Pero recuerden el propósito. ¿Para qué es que están siendo perseguidos? En el libro de los Hechos, ¿para qué es que se persiguieron a la iglesia? Porque hubo tanto sufrimiento, sino para que se expandiera hasta los confines de la tierra el testimonio de Jesús. Ustedes serán perseguidos por causa del testimonio para ellos. Y esto es una ironía de la fe, que entre más persecución experimenta una región con el cristianismo, más expansión hay. De hecho, algunos autores creen que una de las cosas que más necesita Latinoamérica es persecución, porque nos saca de nuestra comodidad. Ahora, el peligro que Jesús ve detrás de esto, lo vemos constantemente en su reprensión, es que a causa de la persecución, ellos deben perseverar. El riesgo que Jesús está viendo entre líneas es que la persecución puede llevar a que sus discípulos renuncien a la misión. Porque es que es tan difícil, es tan maluco que no le hagan el feo y que lo rechacen. Más bien renuncio a esto. Y ahí es donde Jesús lanza esta recompensa: el que persevere hasta el fin será salvo. Y es una recompensa que es como bonita, pero como que le asusta a uno adentro, ¿no? Porque también suena como advertencia. Es que es para el que persevere hasta el fin. Unas notas que Apocalipsis repite varias veces: el que persevere hasta el fin. Mis hermanos, vivir para Jesús no es para cobardes.
El cristianismo no nos admite flojera, porque estás enviado a un contexto hostil. Tu fe siempre está bajo amenaza. Y quiero lanzar como un ánimo especial. No sé si han notado que en los momentos más oscuros de la vida, muchas veces son los momentos en donde más se incentiva la oración. Yo quisiera animarte, si has estado luchando con tu fe, a que perseveres hasta el fin. Persevera, esto no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Si tú quieres un camino fácil para seguir en la vida, el cristianismo no es para ti. Esto no es fácil. Requiere perseverar constantemente. Y no solamente de la austeridad externa, sino la siguiente advertencia, característica que hace Jesús. Nos va a mostrar lo que viene desde adentro. Ustedes necesitan valentía. Entonces, primero perseverancia, segundo valentía. Vamos al versículo 24. ¿Esa es característica? Sí. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Y si al jefe de la casa lo llamaron Belcebú, el que echaba por el príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede matar el alma, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Jesús se da cuenta que ante la persecución no solamente existe el riesgo de claudicar o abandonar la misión, sino también que existe el riesgo de negociar la verdad. Es decir, de empezar a negar a Jesús por temor a las repercusiones que traen en la vida. La tendencia que Jesús ve es en últimas, mis hermanos, ese temor puede llegar a paralizarlos, y no solamente a paralizarlos, sino que los puede llevar a empezar a negar, a negociar la verdad de lo que les estoy mandando a predicar. La propuesta que Jesús hace es que lo miren a Él. Que lo miren a Él. ¿Y por qué es que es importante mirar a Jesús? Y saber que a Él le llamaron Belcebú. Porque en últimas, Jesús les está diciendo, ustedes me están siguiendo a mí. Y si a mí me fue así, ¿cuánto más a ustedes? Esto va a ser complejo. Pero no tengan miedo. ¿Por qué? Porque se va a revelar lo que es verdadero, versículo 27. Versículo 28. Porque en últimas, la gente puede dañarte, puede afectarte, aún puede matarte, pero solamente uno tiene poder para matar el alma, y ese es el Señor, y a ese es el que le debes temer. Y hay una connotación aquí tan importante del cristianismo que sí afirma que la mejor vida nuestra está por venir. Porque hay la capacidad en hombres y mujeres y niños de entregar su vida por Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no le tienen miedo a la muerte? ¿Cuál sería la razón de eso? Porque ellos tienen una esperanza mayor. Una esperanza mayor. Y una de las cosas más lindas que me encanta de este texto es, ¿saben por qué no deben tener miedo? Porque ustedes valen mucho para el Padre. Y Él sabe aún cuántos pelos tienen en la cabeza. Así que, ¿qué debemos hacer en medio de nuestro temor? Dice el versículo 32 y 33. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos.
¿Cuál es el ánimo de Jesús a sus discípulos amedrentados y atemorizados? Ustedes reconózcanme delante de los hombres. ¿Y cuál es la recompensa? Que Él también nos reconocerá. Pero ¿cuál es la advertencia? Que cuando yo callo el testimonio, cuando yo desconozco a Cristo frente a otros, cuando yo me camuflo por temor a lo que manifestar mi fe y mis creencias puede generar en ese entorno social, cuando yo hago eso, eso es negar al Señor. Mis queridos, la advertencia es dura, ¿no? Yo también los negaré a ustedes. El temor puede hacernos llevar a nosotros a llevar a negociar la verdad de quién es el Señor. Y yo quisiera animarte a examinar las razones por las cuales a veces tú te camuflas en tu vecindario, con tu familia, en tu trabajo. Porque uno lo ve como que no, es que a mí me da miedo. Pero la advertencia del texto es muy dura. Muy dura. Y te dice, mira, no me niegues por temor. No me niegues delante de otros por temor. Reconóceme y yo te reconoceré. Y tenemos que cuidar, mis queridos, esa tendencia que les decía ahorita a asimilarnos con la cultura. Porque no quiere decir, otra vez, pensando en que estamos en un mundo hostil y que necesita la misión astucia, no quiere decir que tú eres una persona que va señalando a diestra y siniestra. Pero mis queridos, ¿saben que ustedes han notado con cuánta facilidad y con cuánta libertad la gente habla de lo que cree? Hasta las barrabasadas más tremendas. ¿Sí me entiendes? Como que no, es que mira, yo creo en esta piedra, porque esta piedra me da una energía mística, y entonces como que todo cambia en la casa, o vas a la casa y no, es que mira, los muebles están así de esta manera, porque... Eso mostrame la piedra, en hecho, o sea, en serio. O unos cuentos, que uno dice, no, en verdad, que eso necesita más fe que yo, pues. En serio. Ahora, si hay una realidad en medio de la hostilidad en la cual solamente a los cristianos se nos pide dar razón de nuestra fe, como que explíqueme usted por qué cree que Dios sí existe, y explíqueme usted por qué cree que la Biblia sí es verdad, y explíqueme usted por qué Dios cree esto acerca del sufrimiento, y explíqueme usted por qué. Pero una cosa que ustedes quizás no hemos notado es que ellos no tienen que dar razón de por qué creen lo que creen. Y tú quieres empezar un buen diálogo apologético de defensa de la fe, voltear la torta. Digo, ¿y de dónde sacaste el tema de las piedras? No, es que yo vi un chamán y el chamán no habla de Dios. Ah, no, es que él fue iluminado. ¿Y iluminado por quién? Es decir, dame alguna cosa científica pues, como para entender eso. O ese tema de la angelología y las revelaciones, como que, digo, ¿de dónde sacaste eso? ¿Y qué libro dice? O no, mira, este libro sí es de un influencer o de algún filósofo o algún budista. Y esto, como que, ¿qué lógica tiene? Y entonces las repercusiones de eso que estás pensando, eso que significa para esto y para esto, ayúdame a entender. Una de las cosas que más me ha ayudado a entrar en esos diálogos es empezar a interesarme genuinamente porque la gente cree lo que cree. ¿Sí? Y que me lo muestren. Aún si estás en un contexto tan mariano, si usted por qué no cree en la Virgen, ¿tú por qué crees en la Virgen? Ah, sí, muéstrame, pues, ¿cuál es el fundamento de tu fe? Pero mis queridos, yo creo que nosotros tenemos que experimentar mayor libertad en la misión de hablar lo que nosotros vemos. Y en últimas, algunos que me dicen, no, es que yo no sé cómo estar entre no creyentes y qué hago. Sencillo, habla de lo que tú piensas, porque en este mundo y en esta cultura se respeta lo que piensa todo el mundo. Entonces, ¿por qué lo que tú piensas es diferente?
Ya mira, yo creo esto, ¿me entiendes? Yo creo esto de la fe. Y la Biblia me ha enseñado estas cosas. Y creo que es cierto. Pero no tengas miedo. Porque hemos estado como apabullados culturalmente. Porque a veces no nos hagamos todas las preguntas apologéticas para entender cosas específicas. Pero ellos tampoco. Volteale la torta. Y te vas a dar cuenta que empiezan a cambiar. No negocies la verdad por temor. Habla y di lo que piensas y por qué lo crees y por qué es verdad para ti. Hazlo. Hazlo con libertad. El mundo lo necesita. La última característica que el Señor nos da: perseverancia, valentía, fidelidad. Versículos 34 al 42. No crean que he venido a traer la paz a la tierra. No crean que he venido a traer paz. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Aquí Jesús está mostrando que los discípulos pueden tener una falsa comprensión o una falsa expectativa de lo que implicará la misión. Porque como Jesús es amor y Jesús es paz y trae gozo y vida, entonces uno piensa que uno va a andar y todo el mundo va a estar feliz con uno. Pero Jesús como que les chuza ahí el globito. No pienses que yo he venido a traer paz. Mi llamado no va a cumplir esa expectativa. De hecho, va a traer lo opuesto, una oposición constante. Y es muy interesante cómo Jesús, en este discurso, en esta arenga para enviar a sus discípulos a que el Evangelio se esparza hasta los confines de la tierra, ¿cuán cercano es ese tema de la oposición familiar? No. Porque es que es la relación más cercana. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana. Sí, es la relación más cercana que tú tienes. Pero Jesús está diciendo de una manera que honestamente no nos gusta. Seamos honestos, no nos gusta. Si tú quieres a tu papá o a tu mamá más que a mí, tú no eres digno de mí. Si tú quieres a tu hijito, a tu hijita más que a mí, tampoco eres digno de mí. ¿Sí? Que no nos gusta eso. Pero ¿qué es lo que Jesús está dejando claro aquí? Que esta misión sí requiere una lealtad mayor. Y más que una lealtad mayor, un amor mayor. Porque ven lo que les dice. Más que a mí. Si tú lo quieres más que a mí. ¿Qué es lo que está reclamando Jesús en nuestra vida? En primer lugar. Esta misión requerirá lealtad. Porque el riesgo que hay es que ante la persecución de las personas que más amamos, nosotros empecemos a desplazar nuestro amor al Señor, poniendo un amor primero. Y Jesús nos dice acá que Él demanda un amor prioritario en nuestra vida. Que de hecho la vida con Él se va a sentir muy diferente. Porque el que le encuentra la vida, el que siente que se hizo la vida, que se montó, que ya está listo, la perderá. Pero aquel que está sufriendo persecuciones, insultos, por causa de su nombre, va a encontrar la vida. Si ustedes se dan cuenta, aquí Jesús
deja este sermón como con ese sabor de... como que ese es el llamado, Señor. Unas advertencias: cuidado con renunciar a la misión, cuidado con negociar la verdad, cuidado con desplazar al Señor. Van a necesitar perseverancia, valentía, fidelidad o lealtad. Hasta aquí el sermón se siente muy oscuro, ¿no? No es como que uno termine diciendo, listo, vamos a hacerle pues. ¿Cierto que no? No queda como que, en serio. Pero no quisiera dejar las notas lindas que tiene este texto, de sus promesas, de que su Espíritu va a estar con nosotros, que nos va a dar lo que necesitamos para hablar, que nosotros tenemos mucho más valor para el Padre, que Él conoce de manera detallada hasta cuántos pelos tienes, que en últimas este llamado es costoso, pero te promete que vas a ganar la vida verdadera, y que en últimas, en el día final, serás reconocido por Él delante del Padre. Si hay unas promesas preciosas, pero honestamente esto requiere que nosotros tengamos a Jesús primero y entendamos la vida desde la perspectiva que Él la ve. El texto termina su sermón cambiando de auditorio y ya no le habla a los discípulos, sino a aquellas personas que están detrás de los discípulos, apoyándolos. Vaya conmigo al 40. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, os aseguro que no perderán su recompensa. La última parte Jesús la hace para aquellos discípulos. Realmente el versículo 42, NBI omite una palabra que es discípulo, y quien como mi discípulo dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Jesús está hablando de una recompensa que viene para cada persona que ha hecho parte del avance del Evangelio, apoyando, sirviendo, cuidando, proveyendo para los discípulos que están yendo en la misión. Lo que nos dice el texto es que sí hay una recompensa como proporcional que el Señor da a los profetas, justos discípulos, pero creo que de las cosas bellas de esta promesa es que aún el detalle más sencillito, por uno de esos discípulos que está viviendo en misión, será recompensado, hasta un vaso de agua fresca. Así que, mis queridos, no desprecies lo que tú puedes dar y aportar para el avance del Evangelio en nuestra ciudad y en nuestro país. Esto me recordó una hermana de nuestra iglesia y me pareció muy bello, es decir, como su corazón de abrir su casa para vivir la incomodidad de recibir gente todo el tiempo, ¿cierto? Porque quienes abrimos nuestra casa sabemos que eso es muy lindo, pero también muy incómodo, porque le toca a uno ahí todo el tiempo correr detrás y armar y bueno, abre su casa, sirve. Pero este texto, cuando vi el vasito de agua, me hizo recordar a una hermana de nuestra comunidad que semana a semana viene con una bolsita y toca la puerta de la oficina y dice: ve, les traje unos vasitos de papel para el cafecito. Cada tanto viene y ve, les traje unos vasitos de papel y les traje unas servilleticas y les traje hasta lo más sencillo, como un vasito de papel que da una recompensa. Esos vasitos que tenemos por ahí no los compramos, alguien los dona constantemente por amor al Señor y por amor a su iglesia. Hasta lo más sencillo tiene recompensa, y quizás no es la persona que más predique, la persona que más evangelice, pero está uniéndose a la misión con cosas sencillitas. En este punto yo quisiera animarlos
a que pudieras ver cómo es que con tu vida tú puedes unirte a la misión, no solamente yendo, sino sosteniendo. En el mes de enero vamos a tener a los misioneros que tenemos entre los Coreguaje, a Milton y a Julieta, van a estar aquí predicando. Y es hermoso verlos. Y todo lo que hacemos por ellos y orando por ellos, todo tiene recompensa. Pero lo que haces por los líderes de comunidad misional, lo que haces por mí como pastor, lo que haces por cada ministerio que viene, porque en esta iglesia se cruzan varios ministerios de ciudad y de país, que hacemos por ellos, todo tiene recompensa. Es que mis hermanos, vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Quiero terminar con, creo que el mayor aliciente para vivir la vida de una manera tan poco llamativa. Ustedes saben que en el texto Jesús está hablando de las ovejas que están perdidas y que al verlos su corazón se mueve de compasión porque son como ovejas sin pastor. Entonces Él está llamando a otros y les pide: oren por más obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero después dice que sus discípulos se convierten en ovejas que son llevadas en medio de lobos. Mientras meditaba este texto, fue inevitable ver que este camino de estar perdidos, ser hallados y ser enviados, ese camino tiene unos ecos preciosos del Evangelio, tiene unos ecos preciosos de Jesús. Porque aunque suene tan duro, Jesús no nos está hablando de algo que no haya caminado primero. Quiero leerles un texto en el que unas ovejas perdidas son rescatadas por una oveja que enmudeció y murió. Isaías 53, versículo 6. Todos andábamos perdidos. Como oveja, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Y como un cordero fue llevado al matadero, como oveja. Enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿No les parece que Jesús es la materialización de este llamado? El Cordero perfecto, santo y sin mancha, que viene a los suyos y los suyos lo rechazan. Que mientras lo persiguen, Él los bendice con su salud. Mientras lo insultan, Él les predica las buenas nuevas. Y aunque lo maltratan y lo clavan en un madero, parte de sus últimas palabras es: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haya caminado primero por nosotros.
Ahora no es solamente un ejemplo de vida, sino que el texto es muy claro en mostrar el impacto de un cordero que vivió una vida así. Porque gracias a ese cordero es que nosotros, como dice Isaías, las ovejas que estábamos perdidas siguiendo cada uno su camino, es decir, haciendo lo que bien le parezca, lejos del Señor, gracias a ese cordero en silencio que soportó el sufrimiento por la misión de Dios, es que nosotros tenemos esperanza. Y de las cosas bellas de este texto son las dos recompensas que muestra. Y es que verá, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho, porque justificará a muchos, a través de cargar el pecado de ellos. Mis queridos, no sabes el impacto que tiene en el reino de los cielos cuando tú soportas aflicciones en el Evangelio para poder llevar adelante la esperanza de vida a otros, justamente a aquellos que te persiguen. Pero también, pensando como decíamos al principio, que una de las grandes predicaciones de nuestro tiempo tiene que ver con ganar la vida, con sentir como que lo logramos, con estar arriba en el escalafón. Es lo que justamente termina haciendo Jesús aquí. Recompensa. Lo pone entre los grandes y reparte botín entre los fuertes. Vivir la vida, vivir este llamado de manera sacrificial por causa del Señor, tiene recompensa. Vas a encontrar la vida y vas a encontrar el impacto de vivir de esa manera en la vida de muchas otras personas. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa para ti perder la vida hoy? Quiero que lo pienses un momentico, pensando en que el cristianismo se trata de esto. Vamos a ver si lo aprendieron. Amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos de Cristo. De eso se trata. ¿Qué sientes que el Señor te llama a morir? A morir de ti mismo. Y quiero que lo pienses para ti, ahí en silencio. ¿Qué significa morir para ti? ¿Qué sería? Como mamá, como papá, como esposo, como esposa. Hemos tenido unos diálogos con hombres que se están dando cuenta que el llamado de ser un hombre en casa es una cosa compleja y que implica que uno va a morir cada vez más y cada vez más de pavado, humillándose como aquel siervo sufriente para que otros tengan vida. Mamás, papás que están dando su vida por sus hijos para criarlos en el Señor sacrificialmente a costa de ellos mismos y de ellas mismas, con las lágrimas, sirviendo a sus hijos. Esposas que están sirviendo a sus esposos en amor, uniéndose a la misión de Dios junto con ellos. ¿Qué significa morir para ti? Si estás en la universidad, si estás estudiando entre tus compañeros, ¿qué significa morir, morir y morir para que otros tengan vida? Porque esto no es un martirio en vano. Es un martirio hacia la vida, que produce vida en otros. Y en última es una gran recompensa para nosotros. ¿Qué significa morir para ti? ¿Qué significa que pierdas tu vida? Pero junto con eso, quiero preguntarte qué significa para ti en este momento. ¿Qué implica ganarla? ¿Qué implica tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿A dónde te ha estado guiando Jesús en estos días? Porque el llamado no te lo voy a dar yo. Creo que el llamado del Espíritu Santo lo aplica a nuestro corazón. Y nosotros sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Estoy seguro de eso. Nosotros sabemos a dónde nos está llamando el Señor. Y quiero que tomemos este tiempo para orar. Que escuches al Señor en tu corazón.
Y si tú no sabes a dónde te está llamando, pregúntaselo. Si tú como yo has venido experimentando y dándote cuenta de cuán cómodos vivimos nuestra fe, si tú como yo te has dado cuenta que muchas de las oraciones que hacemos se tratan de nosotros, menos de Dios y de sus propósitos en la vida de otros, pídele perdón al Señor. Tomemos este tiempo para arrepentirnos de vivir una vida egocéntrica, que se ocupa del trabajo, de los niños, de los afanes del día a día, del próximo ascenso, del próximo viaje. Hermanos, necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Que tus pensamientos siempre están oscilando en cuanto a cómo tener más estabilidad, más seguridad, más felicidad, más experiencias, disfrutar más la vida. Yo quiero invitarte a que te arrepientas. Si tú te dices cristiano, de eso no se trata el cristianismo. De eso no se trata. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.